Hola hermanos, bienvenidos a segunda clase que tenemos en este programa de enseñanzas bíblicas y teológicas. El tema de hoy es la doctrina en su justa medida. La doctrina en su justa medida. Una de las cosas más comunes que solemos ver a veces entre los cristianos, más comunes y la verdad que es bastante a veces desagradable o deja bastante que desear de nosotros como creyentes, es que solemos tratar los asuntos doctrinales y teológicos de maneras en las que a veces nos vamos a extremos. Muchas veces caemos en un extremo en el que nos da igual cualquier doctrina, cualquier enseñanza, nos da igual lo que la Biblia enseña sobre Jesús, sobre su resurrección, nos da lo mismo sobre lo que la Biblia dice sobre los demonios, sobre los eventos finales, ¿no? Lo que se llama escatología con respecto a el milenio, la segunda venida de Cristo, asuntos como el bautismo, asuntos o doctrinas como la Trinidad. Muchas veces tratamos esos asuntos, algunos creyentes lo tratan como si fuera algo de menor importancia, que no es necesario entenderlos bien, comprenderlos bien o preocuparse demasiado por ello. El otro extremo a veces en el que se suele caer es en el que me vuelvo un defensor con uñas y dientes o a capa y espada de toda doctrina cuanto yo creo. Y entonces yo creo que yo tengo la doctrina correcta, yo tengo una interpretación teológica de los temas bíblicos que en cuanto alguien opina diferente, cree diferente o lo enseña diferente, yo me enervo, me enojo y tengo que pelear y defender a muerte la forma en la que yo entiendo la teología y entiendo la doctrina. Ese es uno de los extremos y los peligros. Eso nos lleva muchas veces, que este es el problema, que encontramos que hay desunión a veces entre los hermanos en Cristo, en la iglesia, con otras iglesias o con otras denominaciones cristianas. Desunión, falta de comunión, empezar a acusar a otros hermanos de herejes, de falsos maestros, de estar en el error, de que no practican los asuntos bíblicos y eclesiásticos a la manera que yo creo que debería ser. Y hay una herramienta que vamos a ver en esta clase, una herramienta que nos ayuda a establecer un orden de prioridad en cuanto a doctrinas. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros primeramente antes de mostrar esa herramienta, de que aprendamos esa herramienta? Es entender que todo lo que enseña la Biblia, si está en la Biblia, es importante. Ahora, no todo lo que está en la Biblia tiene el mismo grado o nivel de importancia para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque no nos afecta de la misma manera toda enseñanza bíblica. Esta herramienta con la que podemos nosotros equilibrar los asuntos doctrinales se llama el triaje teológico. No sé si alguna vez escucharon al respecto. El triaje teológico. Esa es una herramienta que la popularizó un estudioso de la Biblia, el doctor Albert Mohler, y él establece, o vamos a decir populariza así, esta herramienta, luego de que él estando en un hospital, él empieza a ver que los médicos no trataban todas las emergencias médicas de la misma manera. No era lo mismo que si alguien venía con una herida de bala en el pecho, en el estómago y un brazo quebrado, no iban a atender con urgencia el brazo quebrado y luego la herida de bala. ¿Por qué? Porque de mayor importancia era la herida de bala que le iba a hacer perder la vida. Entonces había algo que era mucho más esencial tratar en primer lugar y luego la quebradura. A lo sumo esa quebradura lo iba a dejar con cierta limitación para la vida, pero no iba a quitarle la vida. Supongamos también que entremos con un dolor de muela y un brazo quebrado. Ahí en ese caso, ¿qué es más importante? ¿Sacar la muela
o solucionar el brazo quebrado, y se va a hacer el brazo quebrado. La muela puede esperar. Entonces, lo que este estudioso de la Biblia ve eso y dice, wow, así deberíamos tratar la doctrina como cristianos. No todas las doctrinas deben ser tratadas con la misma urgencia y defenderse con la misma fiereza unas que otras. ¿Para qué nos beneficia esta herramienta, el triaje teológico? Nos va a beneficiar para nos diferencia de otras religiones y sectas. Tratar las doctrinas de una manera en la que vemos qué es lo más importante que nos hace a nosotros darnos la identidad de cristianos. ¿Qué es lo que debemos creer como cristianos fuertemente y fervientemente que nos diferencia de los demás? Nos diferencia de otras religiones y sectas. ¿Por qué? Muchas religiones caen en estos extremos de tratar la doctrina que no es tan importante como si fuera lo más esencial de su religión o de su secta. Y entonces a veces vemos religiones o sectas que enfatizan tanto, por ejemplo, las enseñanzas de Daniel o Apocalipsis, y eso es primordial en su religión, primordial en su manera de ver las cosas de Dios. Cuando en realidad nosotros vemos que, aunque son importantes, aquello que nos une a Cristo y que nos da vida eterna y nos da salvación y nos da perdón de pecados, no es un entendimiento muy claro sobre las profecías de Daniel o Apocalipsis, sino que somos salvos por gracia de Dios. B, nos da claridad al elegir contra quién contender fervientemente por nuestra fe. La palabra de Dios nos dice que debemos contender por nuestra fe, debemos defender aquello que creemos, pero eso no significa que deberíamos entrar en choques doctrinales o teológicos con nuestros hermanos en Cristo por cuestiones menores. Yo no puedo pelearme con mi hermano en Cristo porque entiendo que el bautismo debería ser de tal o cual manera. No puedo entrar en discusión con mi hermano porque cree que la segunda venida de Cristo va a ser después de que pase la tribulación, y el otro hermano piensa que vamos a no pasar por la tribulación, así que Cristo viene antes. Y muchas veces hemos visto esta clase de discusiones, o las hemos presenciado nosotros mismos, o nosotros las hemos tenido. Yo he sido uno de esos que antes peleaba fervientemente por toda doctrina a la manera que yo la creía. Bien, C, ¿para qué nos sirve también? Encontramos que aplicar esta herramienta que vamos a ver nos mueve a guardar la unidad y comunión entre todos los creyentes que hay en el mundo. Entonces, cuando nosotros a veces ponemos a vernos en internet a un predicador, un pastor, un profeta, un apóstol, una transmisión de una iglesia determinada de cierta denominación, que no cree exactamente como yo, si yo entiendo que todas las doctrinas no deben ser tratadas con la misma importancia, yo voy a agarrar y voy a decir, ok, siguen siendo mis hermanos en Cristo, aunque no crean doctrinalmente igual que yo, o igual que la iglesia en la que me congrego, en este caso, nosotros aquí en Cité con la Vida. Y D, nos evita caer en extremos, como yo decía al principio en la introducción, nos evita caer en extremo liberal o fundamentalista. El extremo liberal es aquel extremo en el que me da igual. Mientras yo creo en Jesús y creo en Dios, me importa si creo correctamente, yo no voy a entrar en demasiados detalles, mientras yo creo en Dios. Yo creo en Jesús, me congrego, doy mi diezmo y eso es todo. Algunos dicen que la doctrina divide, la doctrina es de cada quien, cada uno cree como cree, somos todos cristianos y da lo mismo. No da lo mismo. Y el otro extremo es el fundamentalista. Entonces, el fundamentalista va a tratar, como decíamos al principio, todas las doctrinas con la misma urgencia y va a enojarse y se va a enervar y va a discutir toda doctrina al mismo nivel, porque cree que todo es fundamental, todo lo lleva a la salvación, todo es edificación, todo es para la gloria de Dios. O sea, sí, todo es para la gloria de Dios, pero no cuando hablamos de doctrinas que pueden
entrar en conflicto con mis hermanos en Cristo y dividirnos. Entonces, esta herramienta es muy sencilla, la del triaje teológico. Lo que hace el triaje teológico es dividir las doctrinas en 3 niveles. Entonces, primero tenemos doctrinas de primer orden. Ese es el primer nivel. Dentro de esas doctrinas de primer orden, yo no voy a meter ahí y citar todas las doctrinas que entrarían ahí, pero es para que ustedes tengan una idea de cómo tratar esto. Dentro de esas enseñanzas, ahí tendrán que incluir la Trinidad, porque es una doctrina fundamental. Creemos que Dios es en 3 personas. Creemos en un solo Dios. Dicho sea de paso, eso es monoteísmo, esa es importante de creer también, que la creemos. Pero la Trinidad también, porque nos dice que este Dios es 3 personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Otra doctrina es que Jesús es tanto Dios como humano a la vez. Doctrina de la encarnación, como se le llama también. La deidad de Dios. Eso es importante entenderlo y creerlo. La salvación solo por la gracia de Dios, otra gran doctrina que entra en el primer orden, porque no es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios, mediante la fe. La muerte y resurrección de Jesús también, porque Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces en vano es nuestra fe, no sirve de nada. ¿Para qué predicamos? ¿Qué es lo que creemos? Estamos sin esperanza. Dios como creador de todas las cosas, si no creemos que Dios creó todas las cosas y creemos que cualquier otra cosa creó todo lo que podemos ver y aún lo que no podemos ver, no tenemos un entendimiento correcto de quién es Dios. La segunda venida de Cristo. Si no creemos que Cristo vuelve a buscar a su iglesia, entonces ¿qué estamos esperando también? Alguna doctrina que está muy clara en la Biblia y que nos habla de nosotros como aquellos que amamos la venida de Cristo. El perdón de los pecados, importantísimo creer, porque no podemos ser salvos si no tenemos perdonados nuestros pecados. La resurrección de los muertos, el regalo de la vida eterna. Doctrinas que son fundamentales, esenciales para nuestra vida. Vieron que en el ejemplo hablábamos de que todas las urgencias no eran tratadas iguales, sino primero aquellas que peligran nuestra vida y después la que peligra nuestro cuerpo, que puede dejarnos con alguna inmovilidad o discapacidad, pero podemos seguir viviendo. Entonces, en cuanto a doctrina, aplicamos lo mismo. En el primer orden vamos a ubicar esas doctrinas que sí o sí nos hacen ser hijos de Dios, nos hacen ser cristianos, nos hacen ser discípulos de Cristo, nos dan perdón, nos dan vida eterna, nos dan salvación. Aquellas cosas que son importantísimas. Ahí podemos ubicar los 2 grandes mandamientos de los que habla Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, tu alma, o sea, de manera entera. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Doctrina fundamental. Ahora, dentro de las doctrinas del segundo orden, podemos ubicar doctrinas como el bautismo. Tanto a quién bautizar como el cómo. ¿Sí? Dentro de las iglesias cristianas en el mundo, evangélicas, protestantes, hay algunos que hasta el día de hoy, por más que les sorprenda a algunos, hay denominaciones cristianas evangélicas que bautizan a los niños, creen que el bautismo de infantes debe darse. Otros, como nosotros en nuestro caso, creemos que solamente el bautismo es a creyentes adultos, maduros, que entienden lo que están haciendo. Pero, sin embargo, seguimos siendo hermanos en Cristo. No por una doctrina no por entender el bautismo sobre cómo ejecutarlo, vamos a dejar de ser cristianos. Porque quiero que sepan también que en esta diferencia de doctrinas de segundo orden, cada uno de los que cree, con respecto, por ejemplo, al bautismo y otros temas que vamos a ver ahora, tienen argumentos bíblicos para creer lo que creen. Y si ustedes se detuvieran a escuchar los argumentos bíblicos que tienen, uno se quedaría como diciendo, che, tiene razón. ¿No será que yo estoy creyendo diferente? Pero bueno, creemos diferente, pero seguimos siendo hermanos en Cristo. Pero lo importante es que debemos estar bautizados. Eso es lo importante. El gobierno de la iglesia, ¿qué debe haber? Un pastor, un cuerpo de pastores, ¿qué debe haber? Ancianos en la iglesia que lideren, debe haber
ancianos más la iglesia, que a la vez son los que lideran y deciden todas las decisiones de la iglesia. Entonces, distintas denominaciones cristianas, seguimos siendo hermanos en Cristo, pero en cuanto a cómo van a gobernar la iglesia y cómo la van a dirigir, diferimos por un entendimiento bíblico diferente. Pero seguimos siendo hijos de Dios, seguimos teniendo el mismo espíritu, el mismo Señor. Los roles de las mujeres en la iglesia entra dentro de doctrina de segundo orden. Las mujeres pueden ser pastoras, no pueden ser pastoras, solo pueden profetizar, no pueden profetizar, pueden solamente enseñar a los niños, pueden predicar o no pueden predicar. Solamente los hombres tienen que estar a cargo o no. Seguimos siendo hermanos en Cristo, pero a veces creemos diferente en esas cosas en distintas denominaciones y congregaciones. También el tema de los dones espirituales. Unos van a creer que todos los dones espirituales están en vigencia o operan dentro de los creyentes, están disponibles, y otros creyentes creen que algunos de estos, en especial los sobrenaturales, como milagros, don de profecía, don de lenguas, sanidad, ya no están más disponibles para los creyentes. Lo que se llama cesacionismo. Ya cesaron. Pero seguimos siendo cristianos. Ahora, dentro de las doctrinas del tercer orden encontramos asuntos como ya que no están muy claros a veces en la Biblia, son más difíciles de interpretarlos, y a veces caemos en lo que se llama inferencia textual. ¿Qué es una inferencia textual? Es aquello que no está explícito en la Biblia, pero nosotros empezamos a deducir que es posible que eso, tal cosa, enseña la Biblia respecto, por ejemplo, a la edad de la Tierra. La edad de la Tierra no está establecida en la Biblia, pero podemos hacer, algunos estudiosos hacen inferencias textuales y se apoyan en la historia, y se apoyan en la geografía, y se apoyan en la ciencia, como para darle una edad. No lo sabemos. Algunos creen una cosa, otros creen otra al respecto de eso, pero seguimos siendo hermanos en Cristo. No es esencial, nadie es salvo por acertarle a la edad de la Tierra. La relación entre Israel y la Iglesia. ¿Cuál es el rol? Algunos opinan diferente y creen diferente, que Israel no fue reemplazado por la Iglesia. Otros creen que la Iglesia reemplazó a Israel y ya no hay un plan redentor para Israel. Otros dicen, no, sí, pero la relación ahí está como un poco confusa para algunos. Pero seguimos siendo hermanos en Cristo. Opiniones sobre cosas como el consumo de alcohol, incluso el consumo de tabaco. Hay iglesias, hay cristianos que fuman y tienen sus argumentos supuestamente bíblicos para fundamentar eso. Pero aún así somos hermanos en Cristo. Opiniones sobre el diezmo. ¿El diezmo está vigente, no está vigente, es del pasado, del Antiguo Testamento, o todavía debe darse? Unos dicen que no, otros dicen que sí, y está eso ahí en pugna. Pero tampoco somos salvos por creer correctamente sobre el diezmo, sino porque Cristo murió por nosotros. Asuntos o perspectivas sobre la predestinación. Somos destinados a salvación, algunos y otros no. Dios sabe quién se salva, Dios no sabe quién se salva, solamente escoge a los que cree que le van a salvar o no. Tantas discusiones. ¿Cómo y cuándo regresará Jesús, como decíamos al principio? El milenio del que habla Apocalipsis, ¿son 1000 años literales o son 1000 años figurados? ¿Los cristianos pueden endemoniarse o no? O sea, fíjense que ahí empezamos a caer en doctrinas y enseñanzas y teologías que a veces no está muy claro en la Biblia, porque podríamos fundamentar todo eso para un lado, para el otro, a la mitad, más o menos, hacer un híbrido de creencias ahí. Pero seguimos siendo hermanos en Cristo porque tenemos el mismo Señor, el mismo Espíritu, el mismo Dios, la misma esperanza de vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos usar esa herramienta? Y necesitamos primeramente estudio de la palabra. Necesitamos conocer la palabra para empezar a ver qué es lo relevante y qué es lo importante en la Escritura. El apóstol Pablo enseña mucho, si uno presta atención a las cartas de Pablo, por hablar de Pablo nada más, para citarlo a él, enfatiza mucho a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a su salvación, a su vida eterna, a su perdón de pecado, enfatiza la santidad sin la cual nadie verá a Dios, enfatiza a Dios como Señor, a Dios como Rey, como Creador, como Soberano. Todas doctrinas que caen dentro del primer orden, importantísimo, vital.
pero luego va a decir asuntos sobre fiestas, sobre si guardo tal día, no guardo, si lo guardo el sábado, si no lo guardo, si guardo este día, si me parece importante tal o cual ritual que creo que es para Dios. Eso no nos hace como cristianos. Él dice, no pierdan tiempo en estas discusiones. Ámense, estén unidos, tengan un mismo sentir. Es decir, preocúpense por lo que es importante. Y ahora, ¿cómo nosotros encontramos o podemos fundamentar o argumentar esta herramienta del triaje teológico con las Escrituras? En 1 Corintios capítulo 1, verso 10 al 13, dice así. Este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios. Dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo de Apolos, otro, yo de Cefas, y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Fíjese que acá tenemos algo. Acá dice, hay divisiones en la iglesia. Tienen sus predicadores favoritos, sus maestros de la palabra favoritos, sus profetas favoritos. No es que como lo predica Pablo, no es que como lo predica Cefas es Pedro. No es que, y no falta el que cree que es más espiritual que el otro y va a decir, no, yo solamente de Jesús, solamente de Cristo. Pablo dice, Cristo no está dividido, porque hay facciones de favoritismo por quién predica de tal forma, quién enseña de tal forma. Entonces vemos que es necesario estar unidos en aquellas cosas que son importantes en las Escrituras. Cuando hablamos de doctrina, porque usé yo mucho esa palabra para el que no sabe, doctrina, la palabra doctrina es básicamente enseñanza. Lo que enseña la Biblia. Si me es motivo a mí de dividirme con mi hermano, entonces estoy pecando, entonces estoy mal, entonces estoy usando mal la doctrina. Entonces vemos que Cristo no está dividido, que no debe haber divisiones en la iglesia de Cristo. En Hechos capítulo 18, verso 24 al 26, había un hombre, ¿cuántos recuerdan la historia de un hombre llamado Apolos? Dice así la Escritura. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud, esto es clave, hablaba y enseñaba con exactitud cosas referentes a Jesús. O sea, predicaba a Cristo y lo predicaba bien. No había herejía, no había falsa enseñanza, tenía bien la doctrina de Cristo. Aunque solo conocía el bautismo de Juan. Le faltaba algo que no había entendido bien. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila, otros dos creyentes, un matrimonio aparentemente, lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Acá vemos a un creyente que cree correctamente en la doctrina de Cristo, la enseñaba bien, pero había cositas que no las entendía bien. Y un matrimonio lo escucha, Priscila y Aquila, y le dicen, che, Apolo es bárbaro como predica, pero vení que te queremos enseñar algunas cositas que no entendiste bien. ¿Y qué es lo que vemos acá? Una humildad para corregir al otro en lo que estaba errado doctrinalmente o le faltaba entender de la doctrina. No fue una cosa para decir, no, predica a Cristo, sí, lo predicará muy bien, qué sé yo, pero le falta este no tengo nada que ver con este. Y se da esa división doctrinal, esa división como hermanos en Cristo, por causa doctrinal. Esto no vemos qué es lo que sucede acá. Hay humildad, hay un entender lo que el otro, hasta donde llega el entendimiento de Cristo y de la doctrina esencial para salvación. Y si hay algo que corregir
con humildad vas a ayudar a tu hermano. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué vemos acá? Acá vemos que la misericordia era más importante que el sacrificio, que el conocimiento de Dios, que el conocer a Dios era más importante que los holocaustos. ¿Pero cómo? Porque fíjense que es Dios diciendo, lo que yo quiero es misericordia, lo que yo quiero es conocimiento de Dios, más que sacrificio, más que holocausto. ¿Pero acaso no los sacrificios y los holocaustos no lo estableció Dios mismo? Porque ahora dice que no quiero eso. Lo que Dios está diciendo, miren, si ustedes van a sacrificar, si van a dar holocaustos, si van a hacer todos los rituales y todo lo ceremonial religioso, pero no tienen misericordia y no tienen conocimiento de quién soy yo en sus vidas, no sirve de nada. No solo no sirve de nada, no es prioridad. Primero tienen que tener misericordia, primero conocerme, que es más importante. ¿Por qué? Porque en la vida de relación con Dios, eso es más importante que hacer correctamente el sacrificio y el holocausto sin aquello que me conecta y me relaciona con Dios. Mateo 23:23, vemos que hay eco de lo mismo que vemos en ese pasaje recién del Antiguo Testamento. Este Jesús diciéndoles a los fariseos, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que hace Jesús? Es lo mismo que en Oseas 6:6. Dice, ustedes se están ocupando de la parte ritual, de la parte religiosa, la hacen bárbaro. La hacen a la perfección, diezman de todo, no les faltan. Cumplen la ley de Moisés en cuanto a los diezmos de manera perfecta. Pero ustedes se olvidaron de la justicia, la misericordia de vuelta y la fe. Ahora Jesús añade esto que decía yo recién. No le dije recién, perdón. Dice, esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de dar el diezmo como venían siendo rigurosos. Entonces era la parte, para contextualizarlo, traerlo a nosotros, la parte eclesial, por ejemplo, el congregarnos, por ejemplo, el dar nuestros diezmos, por ejemplo, servir en cosas en la iglesia, predicar, estar en la puerta de Ujier, levantar las ofrendas, juntarnos a orar. O sea, el Señor dice, eso es importante. Tanto eso como el amar a tu prójimo, como el ser amable con tu hermano en Cristo, como el ser santo. Ambas cosas son necesarias. ¿Qué vemos ahí para fundamentar el triaje teológico? Que la doctrina debe ser, como dice el título de esta enseñanza, la doctrina en su justa medida. Cuando la doctrina divide y no une, me estoy equivocando. Cuando la doctrina me puede llegar a dividir en denominaciones o en distintas iglesias locales, pero reconozco que lo importante en medio de eso es mi amor por mi hermano en Cristo, por quien Cristo murió, entonces estoy haciendo bien. Para terminar, ¿qué aprendemos de los tres órdenes del triaje teológico? Que en el primer orden encontramos que hay doctrinas que definen el Evangelio y lo que debe creer un cristiano verdadero. Aprendemos que estas dividen a los verdaderos cristianos de otros que no lo son. Son esas doctrinas que si no las creemos y no somos creyentes. De las doctrinas del segundo orden aprendemos que hay doctrinas que organizan la vida de la iglesia, ¿no? La forma de hacer el bautismo, de dirigir la iglesia, de quién lidera la iglesia, por ejemplo. Aprendemos que éstas pueden dividir en iglesias locales o denominaciones, pero no destruye la comunión entre los creyentes. Y también podría decir, no debería destruir la comunión entre los creyentes. Entonces, los bautistas son mis hermanos en Cristo. Los presbiterianos son mis hermanos en Cristo, aunque crean en una forma de liderazgo eclesial diferente al de nosotros. Entonces, el reformado y el pentecostal siguen siendo hermanos en Cristo, aunque respecto a los dones espirituales, por ejemplo, y a veces en la doctrina de la salvación, en detalles de la doctrina de la salvación, crean diferente.
seguimos siendo hermanos en Cristo. Pero puede darse una división por cuestiones de que no podemos a veces no se puede llevar a veces adelante una iglesia cuando ciertas cosas no pueden ponerse de acuerdo. Pero sería bueno no olvidar que esto no debe destruir la comunión con los creyentes. Y por tercero y último, aprendemos que las doctrinas de tercer orden nos enseñan que hay asuntos o interpretaciones donde puede haber diversidad sin romper la comunión de la iglesia. Podemos permanecer dentro de la misma iglesia, pero tal vez creer diferente con respecto a la segunda venida de Cristo, por ejemplo. Estas dividen asuntos menores o temas menores, pero permiten permanecer en la misma congregación o denominación. Esa es la lección por hoy. Hemos terminado y vamos a hacer una pequeña oración. Espero que haya sido de bendición esta clase. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento de enseñanza que hemos tenido, Señor. Hemos aprendido el día de hoy, Padre, que no debemos estar divididos. Hemos aprendido que la doctrina es importante, lo que enseña tu palabra es importante, pero no es motivo para dividirnos. Hemos aprendido, Señor, que hay una herramienta humana, sí, pero que puede ser aplicada para el beneficio de nuestra vida espiritual. El dividir las doctrinas de tal forma que en su orden de prioridad vamos a glorificarte mucho más, Señor. Vamos a poder exaltarte, Señor, a seguir teniendo comunión con nuestros hermanos en Cristo, mientras a la vez no comprometemos el creer en aquello que es importante, esencial y correcto para nuestras vidas. Glorificamos tu nombre, te damos gracias, Señor. Rogamos que estas enseñanzas hayan sido de bendición para el que escucha, para mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.